Aleluya, le damos gracias a Dios en esta mañana, porque el Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana, nos va a dar una palabra, aleluya, que la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Leemos la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Y nos quedamos en esta última parte que dice así la palabra: hallará fe en la tierra. Ese es el título del mensaje de esta mañana: hallará fe en la tierra. A raíz de todas las cosas y acontecimientos que están sucediendo en la naturaleza, el ser humano busca en quién depositar su fe. Amén. Busca en quién depositar su fe. Como humanos que somos, tiene que ser algo palpable, lo que nuestros ojos ven. Pero vemos algo que la palabra en Juan 4, versículo 24 dice. Juan capítulo 4, versículo 24 dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran y le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, aquí la palabra es clara, está hablándonos de que Dios es espíritu, y los que le adoran deben buscarle en espíritu y en verdad. Vemos de que en esta mañana vamos a hablar de en quién debemos depositar nuestra fe. Como aspectos a tratar en esta mañana, vamos a hablar de quiénes somos para Dios. Debemos pensar quiénes somos para Dios. ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Primero, somos creación suya. Somos creación de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Dios, para Dios. Nosotros no somos fruto de una evolución. Nosotros no somos frutos de una cadena en la cual el hombre piensa que el hombre es el que hace al hombre. No, déjame decirte que tú y yo fuimos creación de Dios, creación divina. Por eso es que nosotros somos formados de espíritu, alma y cuerpo. Y así como tenemos un espíritu que hay en nosotros, debe anhelar
fervorosamente adorar en espíritu a nuestro Creador. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, la palabra es clara. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios cuando hacemos su voluntad, la voluntad del Padre. Vemos de que nosotros fuimos escogidos por Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4, así lo declara la palabra, que nosotros fuimos escogidos por Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted y yo, cuando fuimos creados por nuestro Padre Celestial, por Dios, fuimos creados con un propósito, con un plan de ser santos, sin mancha delante de su presencia. Debemos saberlo de que Él está pendiente de todos nosotros en todo tiempo. Él no desampara la creación de sus manos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, antes, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no entendíamos cuál era el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros éramos un pueblo distante, un pueblo separado de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos convertimos en un pueblo de Dios. Dice también que somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Aquí es donde estamos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Mira, te está diciendo que tú y yo somos linaje escogido. La gente en los países donde existen reinados, donde hay el rey, donde hay príncipe, muchos desean hacer parte de la monarquía, de estar en una cadena, en un linaje en el cual algún día podemos llegar a ser rey. Pero mira que te está diciendo el Señor, que tú eres un linaje escogido. Tú fuiste escogido por Dios para cosas grandes. Fuiste escogido por Cristo para llevar su palabra. Fuiste escogido por Cristo para expandir las buenas nuevas de salvación al mundo. Amén. Somos un real sacerdocio. Mira, cuando te hablan aquí de real sacerdocio, te están hablando que tú tienes que estar en santidad para presentarte delante del Señor, guardar tu vida para Él, hacerte santo, no una imagen, una estatua quieta en la cual no se mueve para un lado, no, sino santificarte en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Somos un pueblo escogido, adquirido por Dios. Algo importante: tú y yo fuimos escogidos por el Creador del universo. Tú y yo fuimos escogidos por el Dador de la vida. Tú y yo fuimos escogidos no por cualquier persona que con el tiempo perece. No,
Tú y yo fuimos escogidos por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú y yo fuimos escogidos por el Eterno, por el Olán, por aquel que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él, a ti y a mí, nos llamó para ser llamados a ser luz admirable, un resplandor de las cosas buenas y maravillosas que el reino de los cielos está ofreciendo a tu vida. Tú y yo somos importantes, tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Ahora tú dirás, ¿por qué en medio de las tinieblas? Porque tú y yo, en nuestra vida se refleja la presencia de Dios, en nuestra vida se refleja que Cristo está con nosotros. Cuando tú llegas a un lugar, las tinieblas retroceden. Tu luz, la presencia de Cristo que está en ti, refleja esa luz admirable, una luz en la cual la persona que está a tu lado siente la presencia de Dios sobre tu vida, siente que en ti hay algo diferente totalmente a lo que hay en otras personas que están a su alrededor. Muchas veces nosotros estamos en lugares en los cuales alguien va a hacer algo que no le agrada a Dios, y por el solo hecho de estar la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida no permite que la persona haga nada, que la persona haga algo, se siente incómodo, porque tu presencia que irradia la luz de Cristo transforma las tinieblas, las trastorna. Amén. Amén. Tú y yo somos llamados para anunciar sus virtudes. ¿Cuáles virtudes? La salvación que Cristo ofrece a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué ofrece la salvación? ¿Qué ofrece sanidad? Muchas veces personas llegan a los pies de Cristo enfermas, cautivas, y parte de esa virtud de sanidad que hay en tu vida por medio de la oración, en tu vida por medio de darle al Señor lo mejor de ti, hace que sucedan milagros, porque dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Tú no eres el que hace las cosas, sino la presencia del Espíritu Santo que mora en ti es la que hace el milagro, es la que hace la obra. Así como cuando Pedro caminaba, y dice que la palabra enseña de que colocaban los enfermos para que cuando Pedro pasara tan siquiera su sombra, sanara a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era la presencia del Espíritu Santo que moraba en él, que irradiaba sanidad cuando pasaba por los enfermos, que irradiaba liberación cuando pasaba por los cautivos. Es la presencia de Dios que mora en ti y mora en mí cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Mira, todo esto que somos para Dios y que estás haciendo, ya tomaste tu lugar. Es el tiempo de entender de que tenemos que tomar nuestro lugar en Cristo Jesús. Sabiendo todo esto que acabo de hablar, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde? Como segundo aspecto, en la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, encontramos que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, ahí está escrito. En Mateo 24, 1 al 14, encontramos Mateo 24, 1 al 14. Amén. 1 al 14, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira, se hacen pruebas nucleares, se ensayan con misiles balísticos, con todas estas noticias que suceden. Todo el mundo se arma como si estuviera preparándose para una guerra. Pero ¿qué pasa? Todo esto lo declara la palabra. Dice que habrán rumores de guerra, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Mira lo que sucedió hace poco. San Andrés, Providencia, en la que nunca en su vida habían pensado de que por su frente, por su territorio, fuese a pasar una tormenta, un huracán. Nunca en su vida pensaron de que eso fuese posible en este país. Pero mira lo que sucedió, la devastación que hubo. Todo lo que está sucediendo son simplemente principio de dolores. Entonces se entregarán a la tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Mira los valores. Antes había valores en las escuelas. Antes había valores en los hogares. Se les enseñaba el respeto hacia las personas mayores, hacia la tercera edad. Cuando una persona iba sentada en el bus y se montaba un anciano, se le daba el puesto. Una mujer embarazada se le daba el puesto. En la fila se le daba el puesto. Pero ahora, con la pérdida de valores que hay un puesto desocupado y todo el mundo sale a correr a ver quién lo coge primero. Hay una fila y llega una persona discapacitada, una persona anciana, y nadie le da el puesto, sino que se quedan, todo el mundo empieza a mirar de un lado a otro a ver quién es el primero que se para. Y así está la sociedad, pérdida de valores. Y dice la palabra que simplemente es principio de dolores. Hay que guardar la palabra de Dios para que las promesas que Dios ha dado se cumplan en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra de la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Tenemos promesas de un reino celestial para la eternidad. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 2. Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estemos. Mira, son simplemente principios de dolores. Hay una morada eterna esperándonos. Pero por eso la pregunta que te hice al comienzo: ¿hallará fe en la tierra Jesús cuando venga? Aviva la fe del don de Dios que hay en ti. Y si vamos al Salmo 23, versículo 6, dice, ¿qué dice? Salmo 23, versículo 6. Dice: y en la casa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
En la casa de Jehová moraré por largos días, pero hallará fe cuando el Hijo de Dios venga. Hay una promesa de que Cristo vuelve por segunda vez. Hay una promesa de un levantamiento de la iglesia. Hay una promesa de restauración para todo aquel que ha creído hasta el día de su muerte en que Cristo viene por su iglesia. Dice la palabra que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué depositas tu fe? ¿En el Dios invisible? ¿En el omnipotente? ¿En el eterno? ¿En el Olam? ¿O como el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, de casa de servidumbre, y fueron llevados por Dios al desierto para ser probados y allí entregarle las tablas de la ley? ¿En quién está depositada nuestra fe? Ese pueblo que fue sacado de la esclavitud, ese pueblo que fue sacado de la esclavitud, cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, a recibir las tablas de la ley, ellos hicieron un becerro, porque confiaban en un Dios que ellos pudieran tocar, que ellos pudieran palpar. Pero la palabra me declara que Dios es espíritu, y como es en espíritu, solo nuestro espíritu puede hablar con Él. Nuestro espíritu habla con el Señor, y mi espíritu habla al Espíritu Santo. Amén. Y a su nombre. ¿En qué está puesta tu fe? ¿En qué está puesta nuestra fe? El que los saca con mano poderosa, el que hace milagros en tu vida. No te equivoques. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestro espíritu debe sembrar para vida eterna, no en la carne. La vida eterna en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Como tercer aspecto, debemos fortalecer la fe. ¿Y cómo fortalecemos la fe? Un atleta, un deportista, para fortalecer su estado físico, día a día emplea jornadas de ejercicio. Emplea el ejercicio, una rutina diaria de ejercicios para fortalecer ese cuerpo que ha desarrollado por medio del esfuerzo y el sacrificio que ha hecho. ¿Y cómo fortalecemos nosotros nuestro espíritu? Leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo más la fortalecemos? Escudriñando las Escrituras. Juan 5:39 declara: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, del Señor Jesucristo, que es el Salvador de nuestras almas. Amén. Guardando la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mira que si guardas y pones por obra, todo te saldrá bien. Y en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú guardas los dichos que Dios nos habla a través de su palabra, no pecamos contra Él. Lo que Dios habla a través de su palabra no permite que pequemos contra Él. También, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Santificándonos cada día más y más para Él. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino que aquel que os llamó es santo. Sed santo vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, por lo que escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. El Señor te llamó a santificar nuestra vida para Él. El Señor te llamó a ti y a mí para que seamos santos delante de su presencia, con hechos, con palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él nos ha llamado, te llamó a ti, me llamó a mí, para que seamos salvos por medio de Jesucristo. Entonces, en esta mañana te quiero decir que cuando te guardas, te santificas para Él, te santificas para Él y permaneces en su palabra, tú y yo alcanzaremos esa promesa de guardar la fe. Él depositó el Espíritu Santo en ti y en mí para que su morada transformara nuestras vidas, para que tu morada hiciera cambios en ti y en mí, porque la palabra declara que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos la oportunidad, por medio de la palabra, guardar la fe en Cristo Jesús. Tú y yo, por medio de esa palabra que es viva y eficaz, hace que el día que venga Cristo por su iglesia, que el día que Él venga a recoger a su pueblo, tú y yo seamos alcanzados por su misericordia. Porque así como seres humanos que somos, que tenemos debilidades, que tenemos flaquezas, por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Amén. ¿Por qué? Porque no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y en mí, el que hace que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús, el que hace que tú y yo permanezcamos en su presencia, sabiendo que hay dificultades, que hay pruebas, sabiendo que el Espíritu Santo es el que a ti y a mí nos da la fortaleza, porque el Señor declara en su palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, amigo y hermano que me escuchas, tú y yo vencemos al mundo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, orando siempre. Amén. Amén. Por eso en esta mañana le damos gracias al Señor, porque sabemos de que Él es el que nos da la oportunidad, Él es el que nos da la fuerza para que el Señor encuentre fe cuando Él venga por su iglesia, para cuando Él venga, tú y yo seamos salvos por su palabra. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Dios amado, te doy gracias
porque tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, Señor amado, es la que hace que nosotros permanezcamos en ti, Señor. Es el que nos llena de tu presencia para alabar tu nombre, para glorificarte, para darte gracias, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.